¿Qué tal, chicos? Buenos días, bienvenidos al día 408, si mal no recuerdo, lo he revisado 10 veces y las 10 veces me olvido. Día 408 de devocionales en tiempos de pandemia. Vamos a tener lectura de un evangelio, vamos a leer Lucas el capítulo 22 y vamos a leer del versículo 21 al versículo 38, donde ya en el último momento o en las últimas conversaciones que Jesús tiene con sus discípulos, sigue dando enseñanzas y atacando los problemas o atacando las situaciones que debían ser vistas en ese momento, como el tema de la grandeza, el tema del ego, cómo es que ellos se sentían, y de todas maneras ya se iba a ver quién lo iba a traicionar. Es todo un tema, pero vamos a leerlo y antes de ello vamos a tener un tiempo de oración. Bendito Señor, Padre Celestial, te damos gracias por un día más, Señor, que tú nos permites vivir, pero nos permites leer de tu palabra, Señor, y poder meditar en ella y aprender de lo que hay preparado para nosotros, Señor. Todo lo que hizo tu Hijo, Padre, en la tierra y tantas bellas historias escritas ahí. Gracias, Señor, por este tiempo. Bendícenos en el nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Bien, Lucas 22, capítulo 22, del versículo 21 al versículo 38, y dice: Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según lo que está determinado. Pero hay de aquel hombre por quienes es entregado. ¿No? Aquí claramente está hablando de Judas. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Obviamente todos empezaron a dudar porque Jesús dice: ¿saben qué? El que me va a traicionar está aquí. Pero bueno, voy a seguir leyendo. 24. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, estoy dispuesto a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Y a ellos dijo: cuando os envié sin bolsa, sin alforja, sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron: nada. Y les dijo: pues ahora el que tiene bolsa, tómela y también la alforja. Y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces ellos dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas. Y él les dijo: basta. No, Jesús ya estaba teniendo una despedida con ellos, ya les había anunciado que alguno de ese grupo lo iba a traicionar, ¿no? Empieza la preocupación de los discípulos sobre qué sucedería, si seré yo, y había una discusión entre ellos, pero la siguiente discusión es un tanto extraña. Habla sobre la grandeza, sobre quién va a quedar a cargo, sobre quién va a tener la responsabilidad, ¿no? Y conocemos la historia de Judas, pero aquí lo central, o la parte central de este texto, habla sobre la grandeza, sobre nosotros, cómo es que definimos la grandeza, o en ese tiempo los discípulos, ¿no? Cómo definían la grandeza.
Muchos pensaban que era por un tema de posición, de bienes, de todo lo que tenían, o de importancia, o de edad. Sin embargo, Jesús dice, ¿no? A ver, ¿quién es el importante? El que se sienta a la mesa, ¿no? El que es servido. Me imagino que ahí la gente le iba asentando la cabeza y dando la razón. Y Jesús le dijo, pero ¿se dan cuenta? Yo he venido a servirles y aún así ustedes han permanecido conmigo. Entonces se trata de que los últimos vamos a ser los primeros. Las personas que estemos dispuestos a servir vamos a estar, vamos a ser bien vistos ante el Señor. Y los primeros, quienes han tenido grandes riquezas aquí y no están dispuestos a servir, dice, van a ser los últimos, ¿no? Muchas veces nosotros definimos nuestra posición según el colegio donde estudio o la cantidad de dinero que tienen mis padres o ya siendo más grandes, ¿no? El trabajazo que puedo tener o la profesión. Ah, bueno, yo soy ingeniero y tú solamente eres, no sé, actor, ¿no? Y denigramos, pensamos que somos más por cualquier cosa vacía en este mundo. Sin embargo, esto es temporal, esto es pasajero. Y el día que nosotros vayamos donde el Señor, no te va a decir, ok, ¿cuánto dinero ganaste con tu carrera? Sino lo que te va a decir es, ok, ¿cuánta, ¿cuánto fuiste de bendición para otras personas en el lugar donde estuviste? Con las cosas que hiciste, con la gente que te rodeaste. ¿Qué hiciste para poder predicar del Evangelio? Nosotros tenemos que cambiar nuestra actitud y dedicarnos a servir. Todos estaban en esa discusión. Ellos no asimilaban la idea o no entendían, por más que Jesús le iba dando señales, de que se acercaba el fin, de que Jesús en algún momento iba a morir. Estaban disfrutando de una comida ahí en la mesa y Jesús ya empieza como muchas veces vemos en las películas, ¿no? El abuelito que dice, ya me voy a morir y empieza a dar sus últimas palabras, no porque va a morir en ese momento, sino porque ya está viejito y dice, cuando me muera, tú vas a tener esto, tú vas a hacer esto, hijito, por favor esto, yo te voy a extrañar. Ya, algo así hacía Jesús, pero no tanto por viejito, sino porque él ya sabía que se acercaba el momento, ¿no? Y acá hubo algo bastante interesante con Pedro. Y le dice, ¿sabes qué, Pedro? Vas a meter la pata, ¿no? Satanás dice, ha pedido para zarandearte, dice como a trigo. Y cuando dice eso es como el trigo se mueve con la fuerza del viento, ¿no? Y Satanás quería hacer eso con Pedro, quería zarandearlo, quería desestabilizarlo. Y Pedro eh, se sentía muy seguro, pero el mismo Jesús le dice, yo he rogado por ti para que no te falte, para que no te falte la fe, para que no te falle, para que tú sigas confiando. Y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos, ¿no? Eso quiere decir, sigue predicando el Evangelio, sigue hablando de mí, pero yo he rogado, le he pedido al Señor para que la fe no te falte ante este ataque del enemigo. Y me imagino que a lo largo de tu vida vas a encontrarte con mucha gente que te va a querer desanimar con respecto a la vida cristiana. No va a querer que tú sirvas al Señor. Y es por eso que también nosotros, como parte del equipo de la REU, oramos por ustedes, para que se sigan afirmando en el Señor, para que su fe no decaiga cuando haya problemas. Quizá vamos a ver problemas en casa, vamos a tener inconvenientes en el colegio. Cuando salgamos del colegio vamos a tener influencias que nos van a zarandear y nos van a mover, nos van a desestabilizar del lugar donde estamos. Y nosotros necesitamos fortalecer nuestra fe. ¿Por qué? Porque el mismo Pedro dice, Señor, yo estoy dispuesto a ir contigo, no solo a la cárcel, sino a la muerte, dice. Yo estoy dispuesto a morir por ti. Y Jesús le dice, Pedro, el gallo no va a cantar sin que tú me hayas negado 3 veces. Y conocemos la historia, ¿no? Pedro le terminó negando 3 veces. Muchas veces nosotros vamos a pensar, Señor, a mí no me va a pasar nada, yo te amo, tengo fe, te conozco, te quiero servir, quiero ser un siervo, como dice la canción, para tu gloria, ¿no?
Y cuando llega a la universidad, las influencias, los amigos, las amigas, todo cambia y dices, bueno, yo voy a la iglesia, pero porque mis papás me obligan, ¿no? Y tu posición empieza a cambiar. Miren, en este caso era por muerte, ¿no? Pedro no es que se avergonzó, sino que lo negó porque tuvo temor de que lo maten. En nuestro caso muchas veces es por vergüenza y le negamos al Señor. Nosotros debemos estar dispuestos a servirle y a darle la gloria en todo tiempo. El Señor vino a humillarse, a dar un ejemplo de humillación. Él murió por nosotros, Él fue burlado, Él fue escupido, Él fue golpeado. Y nosotros tenemos vergüenza de decir que somos hijos suyos, que somos sus siervos. Recuerda, quien está más dispuesto a servir va a estar primero, va a tener va a tener una posición, una vista diferente en el reino. ¿A qué estás dedicando tu tiempo aquí? Hay que prepararnos para lo eterno y no para lo temporal, ¿sí? Estemos atentos a ello siempre y pedirle al Señor que examine nuestro corazón para ver hacia dónde estamos apuntando. Que tengan un excelente miércoles, chicos, que Dios los bendiga.